como Masías y sus discípulos, como tantos Javerín, Talmidim, tantos discípulos y seguidores tuyos durante los 4 primeros siglos lo hacían cada Shabbat, reunidos en santa convocatoria, porque es así como tú lo ordenas y como nuestro Mesías, nuestro Salvador, lo constató y lo confirmó. Señor, somos un pueblo rebelde, somos un pueblo, Señor, que nos basamos más en nuestras costumbres, en la adaptación de tu palabra a nuestros deseos. Y es por eso, Señor, que nuestras oraciones las elevamos al santuario celestial, para que allí tú, como sumo sacerdote, y a través de tu sacrificio como cordero, en el correr de esa sangre, nos limpies, Señor, de cualquier pecado. Por lo tanto, cada uno de nosotros hagamos acto de contrición y de confesión, poniendo nuestra mente en disposición de recibir la unción de su Espíritu. Personalmente, cada uno de nosotros nos postramos y pedimos perdón por nuestros pecados. Si alguien tiene el deseo de agradecer o de orar públicamente, que lo haga, en la libertad que el Señor nos da y sin el condicionante que las circunstancias muchas veces nos limitan. Abacados, todo Rabá por este tiempo, gracias por este día de Shabbat, por estas fiestas que nos estamos festejando. Gracias porque tú eres bueno para con nosotros y siempre tienes cuidado de cada uno de nosotros. Hay cosas que no entendemos que pasan en nuestra vida y que pasan en nuestros alrededores, pero a pesar de todas las cosas que pasan, sabemos que todo es para bien. Por eso queremos darte gracias nuevamente por todo lo acontecido y por todo lo sucedido, que podamos sacar aprendizaje en nuestras vidas y que podamos seguir creciendo y avanzando en ti. Oramos en el nombre de Jesús, Masías. Amén. Amén. Dios, te doy las gracias por este tiempo precioso que una vez más permite que estemos reunidos en tu nombre para estudiar la palabra, para estudiar tus instrucciones. Ayúdanos, Padre, a que podamos comprender a lo largo de lo ancho, Señor, el mensaje que tienes para nosotros. Señor, circuncida nuestros corazones para que estemos, Señor, dispuestos a obedecerte a ti, a obedecer tu voluntad por encima de la nuestra, Señor. Nuestra voluntad, Padre, es fuerte, es terca y es constante, pero por sobre todas las cosas, ahora te pido que nos capacites para hacerlas de que tu voluntad siempre sea más fuerte sobre la nuestra. Te doy gracias por el Pesaj precioso que vivimos hace unos días. Te doy gracias por llegar al tiempo de término de los panes sin levadura. Gracias, Abba, porque cuando parecía que no podíamos, lo podemos, Señor. Y eso es gracias a ti, gracias a Yeshua. Te doy gracias también por este tiempo de cuenta de Omer que estamos llevando, particularmente por mí, porque en otras ocasiones no lo he tenido en cuenta. Esta vez sí lo estoy contando. Estoy contando los días que faltan para llegar a Shavuot, que es el día de Pentecostés, donde derramaste tu espíritu sobre lo que te buscaba.
prepara nuestros corazones y enséñanos, Abba, a que este tiempo podamos abrirte enteramente nuestro ser y podamos recibir el Ruach que vas a derramar sobre nosotros. Prepáranos, Padre, capacítanos, enséñanos, ayúdanos, que ese Shavuot sea tan bello, Señor, como fue en aquellos tiempos, que verdaderamente podamos sentir ese derramamiento de tu Ruach en cada uno de nosotros, Padre. Gracias te doy una vez más por tus bendiciones, gracias por tu provisión en este tiempo de crisis para mi familia, también para otros hermanos, Señor. Te doy las gracias y alabo y bendigo tu santo nombre. Gracias, Yeshua HaMashiach, que siempre está intercediendo por nosotros. Gracias. Amén. Abba, recoge cada una de las oraciones, tanto públicas como personales e íntimas que aquí hemos tenido, Señor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Elohim hu rachamim, anoknu mapilim kol tahanenu beshem Yehoshua HaMashiach. Todo lo hacemos y lo pedimos en el nombre de nuestro amado Yeshua el Mesías. Amén. Amén. Muy bien, tenemos que dar la bienvenida a las visitas que tenemos. Muchas gracias por venir. Que no os sorprenda nada, si algo os sorprende lo preguntáis. Damos también, queremos saludar a los que nos ven por la internet. Poco a poco ya nos estamos restableciendo de nuevo a través de las redes sociales, sobre todo a ese grupo que hay desde Estados Unidos hasta la Patagonia, también Shabbat Shalom desde la Kehilá Haderet. Tenemos más visitas todavía que vamos a recibir y todavía falta algún que otro hermano, y poco a poco el Señor va trayendo, y que sea lo que el Señor disponga y quiera, porque nosotros debemos ser siervos de justicia, mas no de pecado. Y como dice Pablo, tenemos que ser perfectos, pero perfectos en el camino. La perfección desde la perspectiva bíblica determina que no nos tenemos que alejar del blanco que perseguimos. Esa es la perfección de la que habla. Uno a veces cuando lee dice la perfección, pues eso casi es imposible, ¿no? Ser perfecto. Pero cuando habla de ser perfectos, habla en ese sentido, en no desviarnos del camino, porque hay 38 veces que el Señor nos dice no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, andar por los caminos, y muchos de nosotros sentimos ese llamado de pararos en vuestros caminos y preguntar por las sendas antiguas. Y es lo que el Señor está haciendo, ya lo dijo, ¿no?, a través del profeta. Yo les dispersé entre las naciones, pero si ellos me miran y vuelven a mí, yo les recogeré entre las naciones. Está recogiendo entre las naciones a su pueblo. Unos tenemos la inquietud a través venimos del mundo evangélico, otros vienen del mundo sin más, del Egipto puro y duro, pero reconocemos al Dios de Israel, y entiéndase Israel como el Eterno pone su principado. Eso viene a significar Israel. El Eterno pone su principado. Nuestra identidad se va yendo manifestándose, se va yendo a manifestar como israelitas y no israelíes, que es otra cosa diferente. Somos israelitas porque reconocemos que el reino de Hashem es Yehoshua HaMashiach, Dios es el que salva, que es lo que el Malej, el ángel, dijo a María: le pondrás por nombre Yehoshua, Dios es el que salva, y le llamarán Emmanuel, Dios entre nosotros. Es curioso, ¿no? Pero es que es así. A veces leemos y lo leemos con mucha literalidad, pero la palabra
tiene tantos niveles de profundidad que año tras año vas recobrando y el Señor te va poniendo cosas y descubriéndolas, ¿no? Es como una mina que tienes vetas y vas picando y vas sacando carbón. Y sigues en la misma galería y con la misma veta y sigues picando y sigue saliendo carbón donde piensas que no lo hay, ¿no? Entonces, bueno, por ese amor que Él nos tiene y por el privilegio inmerecido que nos da, ese privilegio inmerecido que nosotros tenemos, Él nos va revelando esta identidad. Y no tenemos que tener miedo a ir adoptando la identidad como pueblo. Y cada uno en la diversidad y en la diferencia. Porque 12 eran las tribus y entre ellas había mucha diferencia y dentro de las propias tribus también había diferencias, como en una familia. Pero el concepto de familia estaba muy arraigado, el concepto de identidad estaba muy arraigado. La identidad nos marca como raza, como estirpe imperial, como parte de su reino. Y no podemos ser estirpe imperial ni parte de su reino si no adoptamos dos cosas importantes. Si no reconocemos que el Mesías es nuestro Rey y nuestro Salvador, uno. Y dos, si no nos santificamos. ¿Y qué es santificarse? Santificarse es no enfadarse nunca, andar ahí sin pisar el suelo, elevado ahí. En el mundo cristiano creyente dice que santificarse es apartado, ¿no? Pero hay otro, desde la perspectiva hebrea es mucho más sencillo todavía, es distinguirse. ¿Y cómo te distingues? Porque tu código, tu concepto de vida, tu código de hábitos y de actitudes y de pensamiento es diferente al resto. Eso es santificación. Tu código de vida, tu código que tú tienes, la forma y los hábitos, ¿qué son hábitos? Son atributos que uno tiene, es lo que nos diferencia del resto. ¿Qué nos diferencia del resto? Que todo el mundo guarda el domingo y nosotros guardamos Shabbat. Pero porque lo dice la palabra, no por otra cosa. Porque a ver qué hacían los primeros conversos hasta el siglo IV, donde no había el Evangelio. ¿Qué es lo que hacían cada sábado? Leían la Torá. Entonces, el Señor ha permitido que haya sombras, haya tinieblas. Siempre dentro de las tinieblas ha tenido un pequeño remanente, ha tenido revelación, y ahora las tinieblas se van apartando. Es como si podemos pensar por un momento, podemos escenificar en nuestra mente ese día que vemos que las nubes van cubriendo el cielo y tú ves como la sombra de las nubes te va cubriendo. Escenificamos mentalmente, hagamos un pequeño esfuerzo mental, un pequeño ejercicio, y así ha estado cubierto la humanidad. Y de repente se va retrayendo ese escenario del cielo, las nubes van yendo para atrás, ves en el suelo cómo la sombra se va retrayendo y cómo va entrando la claridad. Es lo que está sucediendo ahora mismo. Es lo que está sucediendo. Estamos siendo reparadores de portillos. Y esa es la parte profética, que dice: pararos en vuestros caminos, preguntar por las sendas antiguas y seréis reparadores de portillos. Yo no soy albañil, pero aquí hay bastantes que lo sois. Cuando tú reparas un portillo, ¿qué vas? Al original, ¿no? Vas al original. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos adoptando la identidad y vamos al original, al origen de esto. Si vamos a Hechos 15, Hechos de los Apóstoles 15, 19 y 20, ¿qué es lo que estaba pasando? Vamos a hacer una pequeña situación tanto para los internautas como para las visitas nuevas.
¿Qué es lo que estaba pasando? Oye, pues lo que pasa muchas veces hasta en las propias congregaciones. En las congregaciones de las raíces hebreas ocurre que muchas veces se van integrando, van viniendo nuevos miembros que vienen de las naciones, que vienen de diferentes tendencias y creencias cristianas, digo denominaciones, y cuando entran queremos a toda costa, los que ya llevamos un tiempo dentro de las raíces, que el nuevo haga esto, haga lo otro, que esto es así, que esto es asado, que no se dice Yeshua, que se dice Yeshua, que no digas Cristo, que di Masías, que no digas tal, que todo ahí queremos, y es lo que nos pasa, o sea, ya llevamos un tiempo en esto, y cuando los nuevos se van incorporando, ocurre esto. ¿Qué es lo que pasaba en aquella época? Igual, lo mismo. Se iban convirtiendo los gentiles que tenían muchos dioses, se iban identificando con el pueblo yehudí, con el pueblo judío. ¿Por qué pueblo judío? Yehudí, judío, tiene dos acepciones: el que tiene un solo Dios y el que es de la tribu de Judá. Porque en su entorno, todos los pueblos de su entorno eran adoradores de muchos dioses. Entonces, a un converso que adoptaba la identidad de un solo Dios se empezaba a llamar judío también, Yehudí. Porque tú eres Yehudí, de los que tienen un solo Dios. O, según el contexto, determinaba si era de la tribu de Judá. ¿Sí me hago entender? Entonces esto es importante. ¿Y qué es lo que ocurría? Que había muchos conversos, estaban acogiéndose, estaban tomando identidad como Israel, porque Israel, hijos míos, hijos de Israel, cuando salen de Egipto, que hemos vivido Pesaj ahora y están en el Sinaí, ahí en el Sinaí no solamente había 12 tribus, ahí había 12 tribus, había gentiles, extranjeros y había propiamente egipcios. Y a todos ellos les dice, hijos míos, Israel. Ahí pone el sello. Y dice además el Eterno, y vendrán de la plenitud de las naciones. Aquí todavía falta plenitud de las naciones. Lo dice él. En Deuteronomio se pueden ver las palabras de él. Esa voz que curiosamente dice la palabra y se vio la voz. ¿Cómo tuvo que ser para que se vea la voz, no? ¿Cómo tuvo que ser, no? Relámpagos, truenos. Que Shabbat, que es la oración que tú has hecho, muy bonita, Silvina. Viene la cuenta del Omer y viene Shabbat. Y yo creo que en Shabbat tendríamos que hacer algo, como todos los años. Hay congregaciones por ahí abajo que estarían dispuestas a... Vamos a ver qué es lo que vamos planificando. El año pasado, Héctor, estábamos al lado del mar, ¿te acuerdas? Sí. En Altea. Habría que volver. Sí. Además, un sitio muy tranquilo, un sitio donde hay que ir dándole vueltas a eso. Porque hay algunos hermanos, hay una congregación entera evangélica que está adoptándose, gitana, que está adoptando las raíces hebreas, y ellos quieren congregarse en un Moadim, en una festividad. Y Shabbat sería ideal. Aleluya. Vamos a ver si hacemos un pequeño esfuerzo, y en Altea podría ser, porque allí no cuesta, que los hermanos de Altea, la comunidad de Altea, nos dejan a disposición su pequeño albergue. Tendríamos que ver. Bueno, ¿qué tiene aquello? Su quejilá, ¿no? Su congregación. Sí, pero aquí ¿cómo metes a todos? Entonces, volviendo un poquito a Hechos 15, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Pues lo que nos ha pasado a los que estamos ya muchos años en esto. Que vienen los nuevos y tratan de meterles a martillo todo. Y entonces, ¿qué dijeron los mensajeros, los que tenían esa garantía, esa potestad?
dijeron, quieto, vamos a ver. ¿Quién me lee? ¿Quién me lee Hechos? Vamos a ver qué dijeron. Hechos 19, 20 y 21. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles a que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde les he leído cada Shabbat. Pero eso no es el 19. Es el 20 y 21. He leído del 19 al 21. Hechos 15. Hechos 15. Eso dice Digo, Hechos Bueno, 15. yo tiene un poquito algo de... A ver. Por lo tanto, mi opinión es que no debemos poner obstáculos en los caminos de los gentiles que se están volviendo a donar. Más bien debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo extraviolado y de sangre. Sigue. 21. Porque desde los tiempos más tempranos Moisés ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen, y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los Shabbat. ¿Alguna otra más? ¿Alguna otra versión más? Entonces, ¿qué les dijeron? Absténganse de idolatría, de fornicación y de delito de sangre. Pecados de muerte. Porque ya tenéis a Mosé Que todos los sábados para leer las Escrituras. ¿Por qué dice ya tenéis a Mosé? Porque él es el que escribió la Torá. No tenían el Nuevo Testamento. Este es un concilio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Como lo mismo, como concilio, hacemos lo mismo. Recibimos por escrito lo que tenemos que hacer. No delito de sangre, no fornicación, no idolatría. Y cada Shabbat leemos las Escrituras escritas por Moisés. Pero si nos vamos a Hechos 2.42, vamos a Hechos 2.42. ¿Qué dice Hechos 2.42? ¿Qué dice la primera comunidad mesiánica? ¿Quién lo lee? Y continuaban perseverando en la enseñanza de los enviados, en el compartir unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. ¿Alguna otra versión? Sí, y ellos perseveraban en el estudio de la Torá explicada por el grupo de los discípulos, los shelichim, en comunión, compartiendo unos con otros, comiendo el pan juntos y participando en los periodos de oración. Es curioso, ¿no? Los primeros conversos lo que hacían era aprender de las enseñanzas de ellos. Pero ¿de qué enseñanzas son las de ellos? Porque no dice de las Escrituras. No está hablando de las Escrituras. ¿Qué es lo que ellos tenían que demostrar? Que Él era el bueno, que a los que Él seguían era el bueno, el Mesías, era el auténtico Mesías, el que había venido era el auténtico Mesías, los que ellos seguían eran el auténtico Mesías que había venido. Ese es el Evangelio. La buena nueva es que Él era el auténtico. Porque habían pasado muchos otros que se hicieron pasar por Mesías. Y después de él también hubo otros tantos que se hicieron pasar por Mesías. ¿Y qué es lo que estaban estudiando? Talmud. Costumbres. Oral. Oral. Para rebatir lo que estaba rebatiendo Masías. A los fariseos, a los escribas, ¿Por qué? Porque es que toda la palabra habla de Él. Entonces, ¿qué es lo que tenían que aprender? No solamente de las Escrituras, sino de esa parte de tradición que contrastaba realmente que Él era el auténtico.
Esas son las enseñanzas de ellos. Las enseñanzas de ellos es, vamos a ver cómo planteamos, con las escrituras en la mano y con la tradición, que Él es el auténtico. Y recibían Shabbat, y recibían las fiestas, porque en cada fiesta, ¿qué es lo que se hace?